Saludos a todos, aquí estamos en un nuevo encuentro para avanzar en este tridente espiritual que comenzamos la semana pasada hablando de la apertura, y hoy vamos a hablar del cerrarse, de ese movimiento interno donde nos bloqueamos o donde nos negamos, ¿no?, a una experiencia concreta. Si la semana pasada hablábamos de esta apertura que tenía una relación con aquella entrega de ese primer tridente espiritual que habíamos desarrollado, la energía o el movimiento de esta semana que habla del cerrarse está relacionado con aquello que hablábamos del rechazo. Si en aquel entonces el rechazo lo podemos entender como un movimiento hacia algo externo, donde generamos, ¿no?, un movimiento, vamos a decir, hacia afuera, aquí evidentemente nos podemos cerrar también hacia algo externo, pero el movimiento lo hacemos en nuestro mundo interno. Ya no es algo que rechacemos, sino que a lo mejor puede estar ahí, en nuestro entorno, en nuestra vida, pero nosotros nos mantenemos cerrados a ellos. A veces estos movimientos de forma inconsciente los realizamos pues cuando somos niños, adolescentes, y sin darnos cuenta, pues este movimiento de cerrarse perdura en nuestra vida, y luego cuando en otra época queremos abrirnos a ciertas experiencias, pues no logramos que esas experiencias lleguen a nuestra vida porque una parte de nosotros sigue cerrada. Entonces, por más que hagamos esos esfuerzos de apertura, necesitamos ir a esos lugares y poder observar dónde nos hemos quedado cerrados o encerrados, para que realmente podamos liberar, generar ese movimiento de apertura, liberando esto, ¿no?, que denominamos cerrarse. Cuando nos cerramos de forma voluntaria, con conciencia, con determinación, vamos a decir que la vida rápido nos escucha, nos entiende. Sabemos que no es no, ya sea que lo diga un niño, ya sea que lo diga una mujer, un hombre, un adulto mayor, ya sea que no lo encontremos en un cartel cuando vamos a acceder a un establecimiento. O sea, cuando ese cerrarse está claro y es elegido, como digo, la vida rápido lo entiende, y hay ciertas situaciones que ya no nos las trae a nuestra vida porque sabe que no estamos abiertos a vivirlas. Entonces empieza a traernos aquellas situaciones a las que sí generamos esa apertura de la que hablábamos el otro día, o esa entrega de la que hablábamos en aquel primer tridente. Ahora bien, hay veces que nos queremos abrir a ciertas experiencias y no identificamos esos aspectos que están vinculados a otros a los cuales nos mantenemos cerrados, y a veces queremos cerrarnos a ciertas experiencias y no nos damos cuenta de que esas experiencias se tocan en algún aspecto con otras a las cuales nos queremos mantener abiertos. Entonces necesitamos ver, ¿no?, cómo esos aspectos se tocan, cómo esos aspectos mantienen entre ellos un equilibrio, para poder nosotros, de forma voluntaria y consciente, elegir con determinación hacia qué nos abrimos y hacia qué nos cerramos. Esa elección, ese equilibrio que cada uno vamos a ir encontrando en nuestro mundo interno, también va a ir generando una armonía, no solamente en nuestro mundo interior, sino también en ese mundo exterior a la hora de vivir o de traspasar por ciertas experiencias. Entonces podemos reflexionar o meditar sobre qué aspectos de la vida estamos cerrados, sobre qué aspectos de la vida queremos cerrarnos, sobre qué aspectos de la vida nos interesa ya no seguir cerrados y por consiguiente abrirnos, o realmente poder evaluar si entre ese abrirse y ese cerrarse podemos identificar un equilibrio, o nuestra balanza se cae hacia uno de esos aspectos y por consiguiente tenemos la sensación en nuestra vida de que las cosas no fluyen, vamos a decir, sin falta de obstáculos o de resistencias, puesto que esa ausencia de equilibrio pues hace que no termine de encontrarse una armonía
y por consiguiente no se desarrolle en nuestro mundo interior pues una sensación de agrado, una sensación de bienestar, una sensación de felicidad o de dicha. Así que, bueno, un nuevo concepto, el cerrarse, que bien lo podemos poner al lado de ese otro concepto que teníamos del abrirse y ver en nosotros cómo está ese equilibrio entre estas dos acciones o estos dos estados internos.